de la Patria se abre la sesión. Saludar a todos y cada uno de nuestros invitados. Veo al senador Araya, senadora Luce Mensberger, senadora Proboste, senadora Allende y Francisco Buenchumilla, que recién estábamos conversando, y veo ahí a Domingo Namuncura y a Salvador Millaleo también. Señor secretario, tiene la palabra. Perdón si he omitido a alguien que no lo tenga en la pantalla. No, presidente, está muy bien. Muchas gracias, presidente. Buen día. Parto por la cuenta. Se han recibido en esta secretaría 3 proyectos de ley. El primero es una moción de los senadores señores Muñoz y Proboste y señores de Urresti y Yeri Quinteros, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que fortalece el principio de legalidad respecto a los recursos asignados por la ley de presupuestos a las regiones del país, que está asignado con el boletín número 13.73707. Enseguida, señor presidente, una moción de los senadores señor Buenchumilla, señor Rincón y señores Bianchi, de Urresti y Girardi, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la salud, que está asignado con el boletín número 13.73807, y finalmente, señor presidente, una moción del senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que establece el voto obligatorio para el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que está asignado con el boletín número 13.73907. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? No habría palabra sobre... Senador Allende. Presidente, disculpe, buenos días y saludo a todas las colegas y por cierto, a los invitados. Lo que quería preguntarle, porque la otra vez yo pedí que se pronunciara la comisión, si correspondía o no. Recuerda que había planteado yo el tema, si correspondía o no, y si era posible, efectivamente, además del tema de los pueblos, por supuesto, originarios, en este proceso, el tema del derecho de los chilenos que viven en el exterior, poder no solo votar para el plebiscito, sino que también poder elegir o ser elegido. Entonces, nosotros habíamos presentado una moción, en algún momento se dijo que eso no correspondía y yo pedí que se pronunciara la Comisión de Constitución para saber si es factible o hay que presentarlo aparte, como una moción aparte. Eso es lo que yo quería que se pronunciara la comisión. Senadora, el proyecto que se ha trabajado ahora, recordemos que este incluso un proyecto en segundo trámite constitucional, con una gran cantidad de indicaciones que seguramente nuestros invitados nos van a clarificar. Lo que usted señala es absolutamente procedente, pero no en este proyecto. Habría que presentar otra iniciativa por la idea matriz del proyecto y el estado de tramitación para efectos de poder llevarlo adelante. Ok. Eso es lo que quería, la confirmación de esto para poder proceder. Vale, Isabel. El despejado eso, vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados. Está don Domingo Namuncura, don Salvador Millaleo, quienes hoy día le hemos pedido que puedan exponer sobre este proyecto. Están invitados también, tengo entendido, el ministro Monkeberg y la ministra Rubilar, que son los ministros sectoriales que están detrás de este proyecto. Seguramente se incorporarán en algún momento, no he estado en contacto con ellos. Podría informar que a las 11:30 me va a reemplazar en la presidencia el senador Buenchumilla hasta el término de la sesión a las 12, ya lo conversé con él. Señor secretario, si hacemos una relación o nos ponemos de acuerdo directamente, entrar a escuchar a Domingo o a Salvador como nuestros invitados estimen conveniente. Esto es importante además, teniendo en consideración que hoy día comenzó el plazo legal para el plebiscito del 25 de octubre, y creo que también es importante clarificar a la comunidad que los escaños reservados, este procedimiento no es para octubre, sino es para la convención constituyente que debiera venir en la elección de los delegados a la convención constituyente, que es en el mes de abril. Señor secretario. Señor presidente, sí, bueno, la relación se hizo ya en sesiones anteriores.
y en esta oportunidad, y solo para los efectos del acta, corresponde continuar con el análisis en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, que es el boletín número 13.129-07. Señor presidente, para esta sesión, y sin perjuicio que tenemos un listado ya de solicitudes de audiencia que hemos confeccionado en nuestra secretaría, han sido invitados, por una parte, el vicepresidente nacional de Pueblos Indígenas del Partido por la Democracia y además académico de la Universidad Católica y Santo Tomás, señor Domingo Namuncura, y el académico de la Universidad de Chile, señor Salvador Millaleo. Perfecto. En ese mismo orden, salvo que Salvador o Domingo hayan establecido algún criterio, partamos, Domingo, con su exposición. Estimado, tiene la palabra, luego Salvador, y hagamos las preguntas al final mejor para acumularlas y poder ordenar el debate. Domingo Namuncura tiene la palabra. El micrófono, Domingo. Ahí está, ahí sí. Perfecto. Ahí sí, ya. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto estar acá, también con grandes amigos, senadores, y también con la participación de mi colega Salvador Millaleo. Agradecidos por la oportunidad de exponer unos minutos en esta comisión sobre el tema que a todos nos convoca. Primero voy a permitir un preámbulo de unos 3 o 4 minutos y luego entro a 4 temas bien concretos, porque la idea es ir a la iniciativa en particular y en general. Entonces voy a hacer uso de unos minutos de preámbulo. Estimados señores senadores, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a esta audiencia con motivo del debate relativo a la reforma constitucional de carácter transitoria, cuya idea de legislar fue aprobada por el Parlamento en diciembre del 2019 y se encomendó al Senado la tarea de avanzar en sus detalles. No está de más destacar este acuerdo como un antecedente histórico de lo que será la participación de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, que, por cierto, esperamos que sea integrada por ciudadanos y ciudadanas libremente electos por el pueblo de Chile, en consideración al hecho de que dicha elección permitirá una representación amplia y auténtica del sentir popular, con una dedicación exclusiva para la elaboración del proyecto de una nueva constitución. A los convencionales electos se unirá la representación de un nuevo sujeto político representado por los constituyentes indígenas. Este es sin duda un dato de enorme relevancia en nuestra historia como país, puesto que será la primera vez en 210 años de historia que los pueblos indígenas estarán convocados a este debate constitucional a participar con su voto en la definición de un proyecto de nueva constitución, elegirán sus propios representantes y tendrán un desempeño como sujeto de derecho político. Esto nunca había ocurrido en nuestra historia nacional con la dimensión que se señala. Ha habido acciones históricas relevantes, por cierto, y podemos destacar algunos momentos en donde el Estado de Chile efectuó alguna forma de consulta en reunión con representantes indígenas para definir algunas formas de relación. En nuestra historia contemporánea podemos destacar el Pacto de Nueva Imperial, suscrito con el gobierno del presidente Elwin en el inicio de la transición democrática entre 1989 y 1990, y cómo ese pacto derivó en la inmediata creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, de la cual nació el proyecto de ley, actualmente 19.253, que restableció derechos básicos que los chilenos, los indígenas de Chile, perdieron de manera violenta durante la dictadura militar. Posteriormente, y en el marco del ratificado Convenio 169, desde septiembre del 2009, el Estado de Chile ha realizado algunas otras consultas para escuchar y considerar ahora por ley la opinión de comunidades y organizaciones indígenas, particularmente en el caso de conflictos con proyectos de carácter extractivo y o de otra naturaleza que afectan territorios ancestrales. Son tan solo algunas señales ocurridas y ninguna de ellas
fue suficiente para encarar la deuda histórica de la sociedad chilena y del Estado con los pueblos indígenas por muchas injusticias cometidas. Si alguien pudiese tener duda a qué nos referimos cuando hablamos de deudas incumplidas o compromisos pendientes, basta con solo invitarles a estudiar el valioso informe histórico de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, entregado a conocimiento de toda la ciudadanía y de las instituciones de la República en el gobierno del presidente Ricardo Lagos en abril del 2004, para tomar conocimiento y conciencia de la magnitud de lo que estamos señalando. Dicho informe tiene la virtud de reconocer oficialmente como Estado las muchas injusticias cometidas en contra de los pueblos indígenas, de las sucesivas formas de violencia estatal y de las que se realizaron y realizan con el amparo del Estado. Dicho informe da cuenta de un largo periodo de reglamentos, decretos, normas, ordenanzas, leyes y diversos instrumentos administrativos que afectaron de manera grave los derechos ancestrales de los pueblos indígenas de Chile, y en forma transparente, aun cuando cruda e impactante, el informe relata gran parte de los pormenores que revelan ante el país la cultura dominante y la construcción de un Estado separatista que invisibilizó, excluyó, marginó y redujo a los pueblos indígenas a una mínima expresión. Al respecto, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, y para que no se crea que estas palabras son solo la expresión de una persona que está hablando ante ustedes, me permito citar, y con esto termino esta parte de la intervención, tan solo un breve párrafo de este valioso informe oficial del Estado chileno. Y cito, comillas: así como la nación chilena se constituyó sobre la base del intento por asimilar mediante la fuerza y la letra a esos pueblos, el territorio nacional se estableció en aquellos espacios sobre los que el Estado no tenía control ni ejercía soberanía. A la época de la constitución del Estado chileno, el pueblo mapuche mantenía el control sobre el territorio comprendido entre los ríos Biobío por el norte y el límite constituido por el cordón de Panguipulli y el río Cruces en San José de la Mariquina por el sur. Lo propio ocurría con el pueblo Rapa Nui, cuyo territorio fue incorporado a la soberanía del Estado chileno en 1888, y con los pueblos que habitaban la Patagonia y canales australes, como es el caso de los Ahoniquén, Selkman, Cahuáscar y Yagán. Los pueblos aymara, atacameño y quechua se encontraban sometidos a la jurisdicción de las también nacientes repúblicas de Perú y Bolivia. Una clara política expansionista del Estado chileno permitió la ocupación definitiva de los territorios indígenas, el sometimiento del territorio mapuche a fines del siglo XIX, la anexión de las tierras aymaras, atacameñas y quechuas como resultado de la Guerra del Pacífico, la incorporación de Isla de Pascua o Rapa Nui a la soberanía del Estado, y finalmente la política de otorgamiento de enormes concesiones que el Estado desarrolló para hacer ocupación del extremo austral, fueron dando fisonomía definitiva al territorio de Chile, quedando las poblaciones indígenas diversas y numerosas que lo habitaban desde antiguo bajo la jurisdicción de un Estado a cuya constitución no habían sido invitados sino para formar parte de sus mitos y relatos fundadores. Ambos procesos, el de negación de la identidad y existencia de los pueblos indígenas a favor de la formación de una identidad nacional única y de la apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio nacional, si bien fueron auspiciosos en su objetivo de servir a la formación del Estado Nacional chileno, tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, en algunos casos desastrosas para los pueblos indígenas, como queda abundantemente acreditado en la evidencia que la Comisión ha examinado y que consta en este informe. Reducción territorial, fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sus sistemas normativos propios, pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa y hasta la muerte y desaparición de pueblos indígenas enteros como los Ahoniquén y Selkman, que fueron objeto de un verdadero genocidio, ya que junto con extinguirse su cultura, también se aniquiló a las personas que los integraban. Cierre de comillas. Esto es lo que dice el informe oficial del Estado de Chile, de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, sobre el trato que el Estado ha hecho con los pueblos indígenas y que probablemente justifica mucho de las desesperanzas y frustraciones de nuestros pueblos frente al Estado y la sociedad chilena. Con este marco de referencia y los antecedentes señalados en este valioso informe del Estado de Chile, ustedes podrán comprender
la enorme importancia que reviste el poder abordar el futuro de las relaciones entre pueblos indígenas, Estado y sociedad con una perspectiva más constructiva. Esto es, abriendo los caminos necesarios con una perspectiva que permita establecer un entendimiento político y desarrollar, ahora sí, una escala de compromisos fundamentales para caminar todos juntos, como pueblos que formamos parte de un mismo territorio, con un pleno reconocimiento de nuestros valores, derechos y virtudes, que en el caso de los pueblos indígenas han sido negados sucesivamente en el ordenamiento constitucional. De ahí entonces, y paso al segundo tema y concluyo con algunas ideas centrales, lo que estamos trabajando ahora, junto con ustedes, pueblos indígenas y muchas organizaciones, es construir esta esperanza en base a concretar la representación de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional Ciudadana. Un hecho histórico que permitirá que luego de 210 años de ausencia en este marco de decisiones, los pueblos indígenas podrán influir, estar presentes, expresar su opinión y colaborar en la construcción de una nueva constitución. Para eso, por supuesto, hay algunos aspectos esenciales sobre los cuales quiero rápidamente abordar, 4 que son muy fundamentales. Lo primero es que entendemos que es de enorme relevancia el que el Congreso y el Senado y esta comisión aprueben la reforma que crea los escaños reservados. Lo establecemos como un principio general, como un compromiso a nivel de Estado, que el Congreso puede abrir este camino y facilitar entonces esta representación. Lo segundo es que esta representación se dé en relación con lo que los pueblos indígenas representan en Chile. Hoy, de acuerdo al censo del 2017, como ustedes bien saben, los pueblos indígenas constituyen el 12,8% de la población nacional. Somos más o menos 2.220.000 personas que representamos a los pueblos indígenas, de los cuales el pueblo mapuche es el 72% de la población nacional. Luego tenemos entonces la idea de que la representación de este universo, de la densidad poblacional de los pueblos indígenas, se pueda construir a partir de un distrito nacional único, que sería todo el territorio de Chile, y a partir de ahí, entonces, que se establezca una manera de elegir constituyentes indígenas que mantengan 3 criterios esenciales. Uno es la identidad cultural, es decir, el hecho de que ningún pueblo indígena y también afrodescendiente queden ausentes de la Convención Constitucional y estén todos representados adecuadamente en este órgano constituyente. Lo segundo tiene que ver con un criterio de carácter territorial, es decir, que las representantes indígenas que representen a pueblos específicos también representen regiones específicas, de tal manera que ninguna región quede sobredimensionada y tampoco que no haya ninguna región ausente, territorialmente hablando, en la convención, lo que significa entonces la construcción de un método electoral que mediante un sistema de corrección de las mayorías permita entonces hacer el ajuste para que cada región donde están los pueblos indígenas instalados, cada región quede representada, y un tercer componente que se agrega a esta idea de reforma es que, respetando el principio de paridad, que en el mundo indígena es de suyo natural por su historia ancestral, mujeres y hombres formen parte de esta representación en forma paritaria. Por lo tanto, cumpliéndose estos 3 criterios, tendríamos a todos los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes en la convención, tendríamos todos los territorios fundamentales representados, y tercero, mujeres y hombres indígenas representando en forma paritaria a sus pueblos. Domingo, ¿Sí? solo una pequeña interrupción que estamos tomando nota acá. En la territorialidad, si pudieras explicarle un poquito más el punto 2, que en definitiva los 20 y tantos no se concentren solo en una región, sean todos de la Araucanía o todos de la metropolitana. Sí, o todos. efectivamente. Si pudieras explicar un poquito más eso, sí, por favor. Como ustedes comprenderán, en las distintas conversaciones que hemos tenido, particularmente en el Grupo Nacional de Trabajo sobre Escaños Reservados, este fue un punto bastante importante que llevó varios meses, desde marzo hasta fines de julio, para arribar a una fórmula que nos parece razonable. Bueno, primero, Distrito Nacional.
Segundo, los 9 pueblos, y también hay que resolver la participación de los afrodescendientes. Y tercero, criterios de paridad, o sea, hombres y mujeres. Por tanto, esos 3 elementos representarían el modelo de elección de los constituyentes indígenas para la Convención Constitucional. La forma como se constituyen esos escaños parte de la base de reconocer la importancia demográfica de cada pueblo. En donde tenemos 2 polos. ¿Ah? Un polo grande que se llama pueblo mapuche, que comprende el 75% de la población indígena, o sea, 1.000.000, o casi 1.800.000 de los 2.220.000 indígenas de Chile, y un polo en donde hay 2 pueblos, fundamentalmente Cahuasca y Yamanes, que tienen una densidad demográfica muy reducida como resultado de un conjunto de factores históricos que no es del caso mencionar, pero son no más de 1.000 personas compuestas por unas 600, 800 familias. Entonces, la idea es que se busque un equilibrio en que la gran población mapuche esté suficientemente representada y las poblaciones que tienen carácter emblemática, simbólica, por su carácter ancestral, como los cahuasques y los yamanes, también estén presentes, aunque su población, en términos demográficos, no sea de una cantidad más grande de personas. Entre ellos, entonces, se ubican las demás componentes de la identidad indígena. Aymaras, quechuas, diaguitas, Rapa Nui y posteriormente también la población afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, para ir completando de manera clara la representación de estos 3 componentes iniciales, identidad, territorio y paridad, por ejemplo, llegamos a un arribo en cuanto a que la población correspondiente a los pueblos aymara pueda tener 2 escaños en la Convención Constitucional, que el pueblo quechua tenga 1, los Licarantay 1, los Diaguita 1, los Coya 1, los Rapa Nui 1, los Mapuche 14, distribuidos en todo el país, los Cahuáscar 1, los Yaman y Yamanes, los Yaganos Yamanes 1, lo que da un total de 23 personas que corresponden al universo del 12,8% de población indígena. No obstante, esto es para la Convención Constitucional. En el caso de la Convención Mixta, se aumenta a Aymaras a 2, se aumenta a Mapuches a 16 y se aumenta de 23 a 25. Pero como tenemos el tema de la paridad, es totalmente necesario considerar entonces que las cifras tienen que ser pareadas. Entonces estamos hablando de 24 constituyentes en el caso de la Convención Constitucional y 26 en el caso de la Convención Mixta. En ambos casos, de acuerdo a esta distribución, se cumple el tema de la identidad cultural, el tema del territorio, porque ninguna región, como ustedes ven, ninguna región queda ausente de la representación indígena en la convención, y se incorpora el concepto también de la paridad de género y el concepto de la identidad cultural. Entonces, para llegar a esa fórmula, el procedimiento de cómo se llega significa entonces que en cada región los candidatos que se inscriban responderán de una manera al domicilio de esa región para hacer posible que los candidatos sean de la región principalmente. Y para esto obviamente tendrán que ser acreditados por sus comunidades o asociaciones. Y entonces, a partir de ahí, el elemento central es que esta fórmula, una vez que se vota, se corrige de tal manera que se establezca la representación por cada región, se establezca la identidad cultural, que se asegure que al pueblo aymara corresponderán 1 o 2, y que los mapuches estarán repartidos por todo el país de acuerdo a la mayor densidad posible, que en este caso va a ser en las regiones de Araucanía y Biobío, que concentrarán sin duda la mayor representación mapuche, pero ninguna región queda de estar representada desde el norte chico hasta el sur, donde hay mayor población mapuche. Y termino para probablemente después más preguntas, pero ¿por qué nosotros aspiramos a un distrito nacional? Porque también nos parece importante que se mantenga el actual padrón electoral y no se segregue a los indígenas en un padrón especial. Ahí tenemos un consenso en general en todas las organizaciones indígenas del país
y todas las instancias que apoyan la propuesta de reforma de escaños reservados es que no haya padrón especial segregado aparte, sino que hoy día, dado que en el registro electoral de Chile participan más o menos 1.600.000 mapuches, perdón, 1.600.000 indígenas mayores de 18 años hasta 85, 90 años, que siempre hemos votado en todas las elecciones para todo tipo de eventos, ese padrón se mantenga y no se tenga que constituir ningún padrón especial. Primero porque sería raro que en una sociedad contemporánea, siglo XXI, ¿verdad?, se separe a los indígenas del padrón y se los ponga en un padrón reducido, segregado. Sería una cosa muy contradictoria con el valor democrático de integración, inclusión y participación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el segundo criterio que hemos conversado con una cantidad importantísima de organizaciones indígenas es que se mantenga al elector indígena en el padrón nacional y que en el momento de concurrir a la votación se aplique el mecanismo de autoidentificación. Es decir, allí Salvador explicará cómo se desarrollará este mecanismo de autoidentificación, que es bastante simple, no requiere mayores complejidades y que permite también transversalizar los votos y darle más peso a la representación de los constituyentes indígenas. Entonces, salvado el tema del padrón y salvado el tema de la proporcionalidad de la representación, el mundo indígena, por supuesto, que va a tener una gran capacidad de concurrir, respaldar esto y de darle mucha legitimidad a los constituyentes indígenas. Entonces, insisto y termino, hemos trabajado mucho esto entre marzo y julio, cada detalle de este proceso, cada fórmula de cómo se puede aplicar y cómo se garantizan los tres principios esenciales: identidad cultural, territorio y paridad. Y que ningún pueblo quede afuera y que ninguna región de Chile absorba más constituyentes que lo que corresponda, precisamente para que todas las regiones donde hay población indígena estén representadas en el debate de la Asamblea, de la Convención Constitucional, la Convención Constitucional. Entonces, en ese sentido, nos parece súper importante esto de mantener el padrón nacional y desarrollar una fórmula, una metodología que no tiene una mayor complejidad de autoidentificación. Ahora, si alguien me pregunta dónde se ha producido eso, bueno, en el censo. En el censo, ningún chileno, cuando le consultan con qué cultura se identifica, a ningún chileno se le pregunta si tiene la acreditación de la ley indígena. El censor, cuando llega a la casa, dice: mire, usted se identifica con alguno de estos pueblos, y se los menciona: Aymara, Quechua, de aquí. Y el mismo ciudadano dice: sí, yo soy mapuche, o yo soy aymara, o yo soy quechua, y se incorpora al censo. Bueno, acá va a ser algo semejante cuando el elector llegue a la mesa y el presidente de la mesa, de acuerdo a un instructivo, tendrá que preguntarle si votará por la cédula de los pueblos indígenas o por la cédula de candidatos nacionales, y ahí se va a producir el factor de autoidentificación y ese votante indígena va a poder votar por los candidatos indígenas en la cédula electoral indígena. Y por lo tanto no va a haber doble voto y no va a haber ningún otro elemento irregular en la votación. Esto nosotros ya lo discutimos largo, 4 meses, incluso realizamos ejercicios teóricos de cómo iba a resultar aquello, y nos parece que es un camino bastante normal y simple de realizar, con un buen instructivo del CERVEL a los presidentes y vocales de mesa, y una convocatoria abierta a todos los votantes a participar con su sufragio en esta elección de constituyente. Y el último elemento que me queda en el camino es el tema de la franja electoral y el financiamiento. Yo creo que aquí es importante que la Comisión de Constitución del Senado sugiera que en la discusión pública de nivel nacional de la elección de constituyentes indígenas, el Estado asegure un cierto financiamiento para la difusión de la importancia histórica que tiene elegir convencionales constituyentes indígenas en Chile por primera vez en 210 años de historia, lo que esto significa para la interculturalidad del país, y también como una forma de reparar
lo dijo muy bien el informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, los compromisos que no han sido cumplidos. Por lo tanto, se debe diseñar y el Estado debiera contribuir con su financiamiento a una franja electoral educativa que tenga que ver con estos componentes interculturales. Y también facilitar, mediante la ley de financiamiento público, los recursos necesarios para que los candidatos indígenas a la constituyente también puedan realizar su propia labor pedagógica electoral frente a los ciudadanos, tanto indígenas como también ciudadanos en general. Bueno, estos son algunos de los elementos que hemos ido conversando a lo largo de estos meses. Puedo asegurarles que nada de esto que estamos diciendo está improvisado. Está precedido por largas conversaciones, intensas conversaciones de todo tipo para arribar a un marco general, ¿verdad? Porque partimos de la certeza de que lo que sí está aprobado por el Congreso, o lo que sí se va a aprobar, es que habrá escaños reservados. Yo no me quiero ni imaginar ante el país si el Congreso finalmente descarta los escaños reservados, no los aprueba, argumentando cualquier tipo de situación. La verdad que no me cuesta mucho ponerme en ese escenario, porque la reacción, el resultado sería decirle a los indígenas: mire, ustedes, como ha sido en la historia, se quedan allá afuera, en la vereda, nosotros vamos a resolver esto por ustedes. Eso no puede ocurrir, y como creo que no va a ocurrir, entonces estamos muy esperanzados y a la expectativa de lo que esta comisión va a poder aportar en este tema esencial. Bueno, señor presidente, señores senadores, señoras senadoras, muchas gracias por el tiempo brindado. Disculpen si me extendí un poco, pero creo que está por mi parte lo elemental planteado, y también vendrá lo de Salvador. Hemos conversado ambos para dividir un poco los temas y no abrumarlos con tanto detalle, y él va a aportar otros elementos también cualitativos y metodológicos para contribuir a su mejor comprensión. Muchas gracias, señor presidente, por estos minutos. Gracias, Domingo, por la exposición muy clara y pedagógica. Pasamos sin más a nuestro amigo Salvador Millaleo también para su exposición. Buenos días, presidente de la comisión. Buenos días, honorables senadoras y senadores. Es un placer estar discutiendo esto de nuevo acá. Tuvimos en enero también una exposición antes de que se aprobara el proyecto en general, y como señalaba Domingo, a un grupo de personas indígenas, sobre todo, ha realizado a partir de esa fecha un trabajo conjunto. Quiero explicar un poco eso. Precisamente a partir de las exposiciones que se hicieron en enero ante la Comisión del Senado, a continuación, por cierto, de las discusiones que habían empezado en la Cámara de Diputados, muchas de las personas que expusieron ante dichas comisiones, tomamos, digamos, un acuerdo de empezar a trabajar en conjunto, un grupo de trabajo al cual también nos invitó muy cordialmente el senador Huanchumilla a que pudiéramos desarrollar un trabajo, digamos, de cooperación y poder estudiar, digamos, con las personas que habíamos participado en conjunto, estas propuestas que se materializaron en la indicación que se presentó dentro del plazo, digamos, por parte del senador Huanchumilla y otros senadores de la oposición. En este grupo de trabajo participaron un conjunto de personas que, bueno, en principio los que estaban interesados en el proceso y que participaron en las discusiones previas, y personas que querían sacar adelante un proyecto de escaños reservados para pueblos indígenas dentro del proceso constituyente. No es un grupo de representación, la representación es bastante compleja en el mundo indígena, sino más bien de gente interesada que así decidió trabajar. Sin embargo, en este grupo, digamos, fueron convergiendo una serie de otras conversaciones, se generaron varios círculos de conversaciones que fueron anidándose en este grupo, por cuanto ahí participaban personas que, digamos, son parte de partidos políticos, también personas que son independientes, personas que son parte de organizaciones indígenas, y cada uno generó círculos de conversación con su respectivo mundo. En particular, las organizaciones indígenas que participaron generaron un amplio anillo de discusiones independientes respecto a los contenidos de este trabajo. Entonces, así es como se fue fortaleciendo. Por supuesto, hubo una especie de hibernación durante los periodos
más álgidos de la pandemia, pero este trabajo lo retomamos en la perspectiva de que esto se aprobara en general como se aprobó y para trabajar definitivamente la propuesta concreta de indicación. A este respecto, el método de trabajo de este grupo procuró considerar aspectos que efectivamente pudieran contribuir, no solo, digamos, a la técnica, digamos, la operativización de la participación indígena en un proceso constituyente, sino tomando en cuenta que esta participación tiene que ser un hito histórico que permita rediseñar reglas de convivencia en un país que, como lo muestran los recientes hechos que hemos tenido, digamos, en las semanas anteriores, tiene profundos problemas de relación que muchas veces tienen el cariz de conflicto en diversa intensidad entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile en diversos niveles, en ciertos aspectos. No es una relación total de conflicto como la quieren ver algunos, pero sí tiene importantes elementos de conflicto y lo importante de un proceso constituyente, porque si para algo sirven las constituciones es para procurar resolver conflictos, es sentar las bases que permitan resolver esta conflictividad. En este sentido, fue importante para este grupo de trabajo pensar en principios que permitieran fundamentar muy bien las propuestas que se hicieran, principios, por supuesto, que fueran o tuvieran una argumentación de justicia política, una anidación en el derecho internacional de los derechos humanos y también elementos más bien instrumentales que permitieran la operativización efectiva de esos principios de acuerdo a cómo fuera evolucionando la discusión de los escaños. A este respecto, crucial es plantear el tema de que el fundamento más básico de esta indicación presentada es un fundamento de justicia política, entendido como la justicia política no como la percepción de acuerdo a los propios deseos, las propias voluntades, las tradiciones, la idiosincrasia, las historias de cada uno o de cada grupo, por milenarias que sean, consideren como lo que es debido para cada uno, que eso es una doctrina comprensiva, una doctrina del bien, más no una doctrina de la justicia. La doctrina de la justicia política es aquella doctrina que nos permite considerar nuestras aspiraciones, pero de acuerdo a un punto de vista imparcial que puedan compartir otros. Que no tienen las mismas tradiciones, las mismas visiones y los mismos deseos, de tal manera de fundar así principios de cooperación estable en el tiempo cuando diseñamos la estructura básica de la sociedad. Esta idea de justicia política es la que nos ha guiado a pensar precisamente elementos básicos de esta propuesta para que así funden precisamente aspectos o principios de convivencia que puedan permitir una cooperación estable entre el Estado y los pueblos indígenas. Quiero recordar, digamos, lo que precisamente en torno a todas las conflictividades que hemos visto en las últimas semanas señaló Carlos Peña en una de sus columnas el domingo 16 de agosto, cuando señala, digamos, y cito, el problema de los mapuches, esta columna se llama Política Mapuche, de 16 de agosto de 2020 en el Mercurio, dice, cito, el problema de los mapuches no es entonces la pobreza, es la invisibilidad, la sensación de que la conciencia que tienen de sí, o que han llegado a tener de sí, puesto que en identidad no hay nada definitivo, es negada en el espacio público. Una vez que se cae en la cuenta de eso, una tarea que va más allá de una mera declaración y que debe incluir una cierta política de la memoria que corrija el prejuicio hasta hoy arraigado, es necesario permitir o favorecer que el pueblo mapuche se constituya como tal, o si se prefiere, que forje una identidad colectiva, una voluntad colectiva a partir de la cual participe en la formación de la voluntad democrática. Esta medida de justicia política ayudaría a evitar que la voluntad o la representación de ese pueblo sea capturada por grupos que echan mano de la violencia y a los que el desconocimiento de todo lo anterior les sirve de causa o pretexto. Para desproveer de toda justificación a la violencia es entonces necesario, vale la pena reiterarlo, apoyar la formación de una voluntad colectiva en ese pueblo que sume a su existencia sociológica una existencia propiamente política. Esta postulación de Carlos Peña refleja sin duda una visión de un intelectual chileno, pero que está anidada en una buena parte de la población chilena.
Y también esta es una demanda de justicia política que comparte también buena parte de la población mapuche, o digamos de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas en general, en el sentido que no es una definición etnocéntrica, no es una definición de los propios deseos, aunque se base en injusticias arraigadas, la que debe determinar la convivencia común, sino una visión que esté anidada en un marco precisamente que sea superpuesto, un marco común a todos los que conviven en una sociedad tan diversa como la nuestra. En particular, el pensamiento de José Marimán, dentro de otros, se ha destacado dentro del mundo mapuche por resaltar que la solución a los problemas de convivencia van a venir precisamente de ideas de justicia de carácter universal y que las demandas que se plantean en el lenguaje de la autodeterminación no pueden fundarse en una visión unilateral, una visión separada, un camino distinto al de los chilenos por parte de los pueblos indígenas o el pueblo mapuche en particular, sino que tiene que ser una nueva relación donde permaneciendo juntos podamos redefinir este estatus de convivencia y, por lo tanto, a partir de ese marco común, establecer una cooperación estable y todo eso, por cierto, asentado en lo que nos propone el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí hay una convergencia, una base de un camino superpuesto que nosotros tratamos de reflejar a la hora de construir estas indicaciones, al menos en los elementos que son más fundacionales, digamos, de principio. Entonces, una de las cuestiones que hubo que resolver es, por cierto, cómo estructurar, cómo, digamos, establecer un número, por ejemplo, de escaños indígenas que fuera adecuado a principios de justicia política en el proceso constituyente. De allí que nos pareció que el principio de proporcionalidad demográfica es el que mejor expresa la necesidad de una relación de justicia política en lo que es la construcción de una nueva constitución a la hora de convocar a los pueblos indígenas. Si creemos en la necesidad de que los pueblos indígenas tienen que ser convocados de una manera especial porque no está asegurada su representación a través de un procedimiento general y que esta convocatoria tiene que asegurar esta presencia con asientos, digamos, que estén dedicados a los pueblos indígenas, la forma de calcular que nos parece más correcta de esa participación es la proporcionalidad demográfica, porque tiene que ver con una igualdad relativa a la participación efectiva de la población indígena y la población nacional. Esto es, de acuerdo a la participación demográfica de la población indígena en la población total del país, tenemos un 12,8%, que es el resultado del último censo, que es la cifra más segura y metodológicamente más defendible de dimensionamiento de la población indígena del país. Es el último censo nos arroja que la población indígena total del país es de 2.185.792 personas. Y eso, digamos, involucra pueblos que son bastante populosos, como el pueblo mapuche, con 1.745.000 personas, pueblo aymara, que tiene 156.000 personas, y en cambio otros pueblos que son más pequeños, pero son pueblos también, como el pueblo Cahuéscar o el pueblo Yagán que tiene 1.600 personas, de acuerdo al último censo. Entonces tenemos una diversidad y a la vez una distribución diversa de la población indígena dentro del país, y en ese sentido nuestra primera idea para construir la indicación es que el número total de escaños tiene que ser, por regla de 3, una proporción respecto a la cantidad total de representantes de una convención constitucional o convención mixta. Por ello es que llegamos a los números de 23 y 25, 23 tratándose de la convención constitucional y 25 tratándose de la convención mixta, por regla de 3, porque se toma a los 155 como en el caso de la convención constitucional, o los 172 en el caso de la convención mixta, como el 87%, respecto del cual, por regla de 3, hay que calcular el resto del 13% que correspondería a los escaños para pueblo originario. Y eso es lo que nos da la cifra a través de este principio que consideramos de justicia política y que es análogo al principio de la paridad, en el sentido de que si la población femenina del país es algo superior a la mitad del país,
por ello corresponde en justicia que una representación constituyente sea paritaria. De la misma manera, corresponde en justicia que la representación indígena en una convención o asamblea, digamos, que construya una nueva constitución, refleje el porcentaje de participación de la población indígena en la población total del país. Ahora, a ese fundamento de justicia política hay que agregar un elemento más bien de negociación política o de prudencia política, en el sentido de que hay que tener presente qué es lo que está en juego en este proceso constituyente respecto a las relaciones con los pueblos indígenas. La idea es que la relación de tensión que se escapa de los cauces institucionales muchas veces y que ha generado diversas situaciones de violencias digo en plural, en el sur de Chile en particular, es algo que requiere un rediseño institucional que defina reglas de convivencia que permitan reencauzar institucionalmente las relaciones entre pueblos indígenas y el Estado. Y de ello que un proceso constituyente es no solo una oportunidad, sino la más grande oportunidad que dentro de toda una generación, podríamos decir, desde la ley indígena, que se haya tenido para redefinir esta regla de convivencia y por lo tanto reencauzar institucionalmente las relaciones y las conversaciones posibles entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. En este sentido, bueno, cada vez, y esto perdóneme la vulgaridad de citarme a mí mismo, pero no encuentro mejores palabras de las que he dicho en estas recientes semanas en cuanto a los diversos conflictos entre pueblo mapuche en particular, o algunos sectores del pueblo mapuche y el Estado, en el sentido de plantear que precisamente el único diálogo real o el más importante de todos los diálogos que se puede pretender es el que tome lugar dentro de una deliberación constitucional, es decir, en el órgano constituyente, precisamente porque es la deliberación constitucional, la deliberación sobre las reglas de la estructura básica de la sociedad, y es precisamente allí donde los pueblos indígenas quieren plantear un rediseño, una redistribución del poder que les parezca más justa y que permita una convivencia más estable con el resto del país. En ese sentido, precisamente es donde se tiene que reflejar allí principios de diálogo, reglas de diálogo que permitan que ese rediseño tenga eficacia, que nos permita asentar siquiera el principio de la resolución de los problemas. Y por ello es que hay que cuidar muy bien el mecanismo que queremos establecer para que lleguen efectivamente indígenas y en una cantidad adecuada para que ese diálogo pueda tomar lugar y no sea simplemente visto como un diálogo marginal más de los tantos intentos de diálogo que se han considerado, muchos de ellos muy de buena fe, pero que sin embargo comparten todos ellos el fracaso para resolver esta relación problemática con los pueblos indígenas. La idea es que efectivamente una cantidad de representación de los pueblos indígenas en una convención constitucional o mixta permita reflejar la pluralidad interna del mundo indígena, su distinta distribución, tanto reflejar, digamos, un marco justo de representación, donde cada pueblo al menos tenga un representante, por pequeño que sea, pero que a la vez se tenga en consideración la importancia demográfica de ciertos pueblos, digamos, por ejemplo, el pueblo aymara, que tiene más de 100.000 habitantes, o el pueblo mapuche, que tiene 1.700.000 habitantes, a la hora de configurar un marco justo de diálogo, que por lo tanto parezca a los indígenas un diálogo relevante para poder resolver estos problemas. De allí que se plantea esta idea de una cantidad, o sea, apoyando además con este criterio pragmático, el criterio de justicia política, de que sea una cantidad relevante de escaños los que sean asegurados en una representación indígena, y que sea un número predeterminado, es decir, un número que no esté sujeto en cuanto a su determinación a una condición posterior. Hay que considerar que el número de representantes de convencionales constituyentes que ya está establecido para, digamos, el procedimiento general de representación en la convención está predeterminado. Entonces, no sería explicable fácilmente al mundo indígena
y yo creo que al conjunto del país, que hayan convencionales cuyo número no esté predeterminado. En este sentido, digamos, se podría plantear legítimas dudas acerca de la importancia que se le está dando a la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, y luego a la forma, digamos, o a la equidad con la cual se puede haber construido esto, en el sentido de que se requiere que los convencionales constituyentes indígenas concurran en condiciones de igualdad respecto a los convencionales constituyentes no indígenas que participen en el proceso constituyente. En este sentido, si es predeterminado, hace más, o nos pareció más lógico que fuera además supernumerario o adicional, es decir, que no se reste del número de escaños que ya fue predeterminado en la reforma constitucional del 24 de diciembre de 2019, sino que se añada. Esto es, que no se reforme una reforma que ya está implementada, cuando ya podemos tener certeza del número de escaños que se pretende asegurar para los pueblos indígenas. Bueno, ya Domingo ya explicó esta distribución entre, digamos, de números respecto de los pueblos indígenas. La idea es que pueblos indígenas con más de 100.000 habitantes tengan más de un representante, y los pueblos que tengan menos de 100.000 habitantes conserven una representación al menos de un representante, y eso se pueda asegurar. Otro de los elementos cruciales, pero ya esto fue netamente, y por eso vale la distinción entre consideraciones de justicia, consideraciones pragmáticas, y esto es un elemento aún más pragmático, más bien instrumental, de cómo hacer posible, digamos, este sistema, este mecanismo de escaños indígenas, que es el tema de la discusión entre un registro especial indígena o bien un registro o padrón abierto, como se le llama en algunas partes, que opera a través de la autoidentificación. La verdad que en nuestro grupo de trabajo consideramos durante bastante tiempo la idea de un registro especial indígena. Como les dije, hay cuestiones de principio y otras cuestiones que son más operativas. Esto lo consideramos siempre una cuestión operativa, en el ánimo de buscar el mejor instrumento de poder operacionalizar estos principios de justicia, o principios, digamos, de prudencia política con que queríamos construir la participación. Y este elemento es un criterio netamente instrumental. Como criterio instrumental, entonces, consideramos los antecedentes que están en el derecho internacional o derecho comparado, digamos, de registros especiales indígenas. Está, por ejemplo, el registro Maorí, que es uno de los más conocidos, como una posibilidad, y lo consideramos durante bastante tiempo. Sin embargo, a la medida que avanzaba la discusión, y sobre todo a la medida que se demoraba la discusión, nos pareció, por lo menos a nosotros, evidente que ya no estaban las mismas razones para usar este instrumento, y preferimos buscar otro instrumento. ¿Cuáles son estas razones que nos hacen desistir del registro especial indígena y buscar en cambio una alternativa, que va a ser la alternativa de la autoidentificación? En primer lugar, hay que considerar que el sistema electoral chileno, desde la reforma, la gran reforma que se sometió el 2014-2015, tiene ya no, o sea, ya no es un sistema donde las actividades registrales sean relevantes, más bien es un sistema de registro automático. Las únicas actividades propiamente registrales, que es donde uno va ante, digamos, el órgano electoral y hace un acto, digamos, de registro, son más bien de cambio o de domicilio o de acreditación de domicilio. De cambio de domicilio, en el caso, digamos, de los electores que están en el territorio nacional, o de acreditación de domicilio en el caso del voto en el exterior, y esos son los únicos actos registrales propiamente tales que tenemos en el registro actual, en el registro electoral chileno. Lo demás ya son más bien la preparación del padrón a partir del registro, pero los actos registrales obedecen más bien a una filosofía de registro automático. Entonces, esto sería crear un registro especial indígena, es crear una figura que por ahora no existe, digamos, dentro de la estructura del sistema de registro electoral chileno, y esto supondría un trabajo mayor. Y en esto, digamos, diversos aspectos en materia electoral nos han señalado lo engorroso, digamos, o más bien lo delicado
complicado y extenso en el tiempo que supone introducir un registro que requiere procesos de construcción del registro, de depuración del registro, de impugnación de los registros y de resolución de las impugnaciones. En la medida que ha pasado el tiempo, donde gran parte, digamos, de la dilación, por supuesto, está en la emergencia sanitaria, el COVID, pero que ha hecho que estando a fines de agosto todavía no contemos con un mecanismo aprobado. Ya, como recordaba el presidente de la comisión, ya estamos en el plazo de las campañas, faltan 60 días para el plebiscito, en fin, y menos, y si bien la elección de los convencionales en octubre, por supuesto que es menos tiempo del que contábamos en marzo, cuando creíamos que esto se iba a resolver, y en este sentido la consideración del sistema de registro se nos hace cada vez más, digamos, elusiva, es decir, cómo poder generar procesos adecuados de construcción, depuración del registro, impugnación y resolución de impugnaciones, y sobre todo que esto sea en condiciones de igualdad a cómo se construye el registro electoral general. Esto es muy difícil de hacer, sino imposible. De hecho, el registro por ejemplo, para el plebiscito actual ya está cerrado, porque esto es un procedimiento que requiere mucho tiempo en cuanto a su elaboración. Y bueno, la idea de la igualdad ante la ley, es decir, que el tiempo y los procedimientos de construcción de un registro paralelo especial sean similares a los que se hacen para un registro general, es algo que también nos disuade de que sea un mecanismo adecuado que nos pueda ayudar para operacionalizar estos principios de justicia política con que construimos la indicación o la propuesta de indicación. Entonces, Salvador, si me sí, permites un segundo, le voy a pedir al senador Buenchumilla que continúe presidiendo ya. la comisión de acuerdo a lo que habíamos convenido. Ujú. Gracias, Francisco. Gracias, presidente. Puede continuar, profesor. Ya. Muchas gracias, senador. El criterio de autoidentificación fue la visión alternativa que nosotros encontramos, que por una parte está fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos como el criterio decisivo para determinar la pertenencia, o sea, primero la identidad de un pueblo indígena, su existencia, y luego la pertenencia a un sujeto al pueblo indígena. O sea, tal como está en el Convenio 169, en su artículo primero, o en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en el artículo 33, es la autoidentificación el elemento decisivo para determinar la existencia de un pueblo indígena y para determinar la pertenencia, que es lo que más nos interesa, es decir, cuando alguien efectivamente puede pertenecer a un pueblo indígena, no hay un criterio externo y menos un criterio que tenga que definir el Estado para determinar esto, sino que en última instancia es la autoidentificación, la creencia o adhesión propia que tenga un sujeto a una determinada identidad indígena, la que lo determina como indígena, y no hay ningún criterio, digamos, sanguíneo, epidérmico, de vestimenta, de tradición o de lenguaje, sino básicamente su autoidentificación. Pero a mayor abundamiento, y en este sentido, como les dije, en esto quisimos ser lo más pragmáticos que pudimos, en la experiencia del derecho comparado es bastante claro que la sencillez del procedimiento ha generado mecanismos de escaños reservados, particularmente escaños en la representación parlamentaria, en los países donde existe representación parlamentaria especial de los pueblos indígenas, que operan en base al criterio de autoidentificación. En particular, la experiencia de Colombia y Bolivia son sumamente relevantes. Recordemos que Colombia, desde 1991, en los artículos 171, 176 de la Constitución ha establecido que existe una representación especial de los pueblos indígenas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y esto se estructura a través de la creación de una circunscripción especial indígena en Colombia. Y lo interesante de esa circunscripción especial es que respecto a esa circunscripción especial, todos pueden votar en ella. Es decir, cualquier colombiano que quiera votar en la circunscripción especial indígena puede hacerlo. Eso significa que entra a la casilla especial, toma el tarjetón, como le llaman en Colombia, y vota. Y esto significa, por supuesto, que no puede votar en las otras circunscripciones en las que podría votar de acuerdo a su territorio, sino que vota en la indígena. Y así es como ha operado
desde 1991 hasta la fecha, y ha operado relativamente bien, relativamente estable en cuanto a la cantidad de votos que recibe, incluso ha ido creciendo con el tiempo, sobre todo entre 1991 y el año 2000, y desde a partir del 2000-2001 empieza a crecer, pero en una proporción bastante establecida. En el caso de Bolivia, eh, también se establece una representación especial en la Asamblea, digamos, la Asamblea de los Diputados, y la ley que regula esto, que fue la ley 26 de 2010, establece también, en armonía con la Constitución, circunscripciones, lo que ellos llaman circunscripciones indígenas originarias campesinas. En esas circunscripciones indígenas originarias campesinas también cualquiera que esté en esa circunscripción puede votar en una cédula separada, y lo que se hace es que los electores que optan por votar en esa cédula separada, bueno, se los enlista como votantes indígenas y no pueden votar por, digamos, en la otra cédula, o sea, solo hay un voto alternativo. Entonces, en definitiva, esos dos países operan con criterios de autoidentificación que han sido bastante efectivos en el tiempo y que evitan el problema que significa la construcción de un registro especial indígena. Para visualizar esos problemas hay que tener presente solamente la situación de Venezuela. Precisamente Venezuela es un país que tiene también representación especial indígena, y esta representación especial indígena se eligen circunscripciones especiales en las cuales votan indígenas, es decir, tiene que existir un padrón. Pero ha habido innumerables problemas a la hora de construir ese padrón, que tienen que ver, por supuesto, con las controversias políticas internas de Venezuela, y uno de los últimos problemas ha sido precisamente que el órgano electoral ha cambiado el criterio de determinación del padrón, donde antes votaban todos, es decir, había una votación directa, estableció una votación indirecta, es decir, cambió el criterio del padrón, donde ahora solo votan las vocerías de las comunidades indígenas. Entonces, no es que todos los indígenas voten, sino que las comunidades eligen un vocero, determinan quién es su vocero, y ese vocero es el que está en un padrón y vota en el acto electoral. Y esta fue una modificación establecida unilateralmente hace algunos meses por el órgano electoral venezolano, y ha desatado una más de las tormentas políticas que tiene ese país. Es decir, esto es un ejemplo, digamos, las dificultades que conlleva la construcción de un padrón electoral frente a la sencillez que tiene un mecanismo de autoidentificación. Una de las cuestiones que cuando mencionamos este mecanismo, porque cuando consideramos principalmente en enero otro tipo de mecanismos que eran más atractivos, quizá o más cercanos por lo interesante que es el caso Maorí, que es el caso del registro, una de las cuestiones que se consideró es las posibilidades de sobrerepresentación. Es decir, que cómo se convocan a gente que puede no ser indígena, pero que apoya la causa y por eso quiere votar en la cédula indígena, que eso podría distorsionar la votación. En ambos países, y sobre todo en la experiencia colombiana, que es la más larga, hay una demostración de que eso realmente no es así, que no hay una sobrerepresentación en el sentido de que no sobrepasa o nunca ha sobrepasado la cantidad de votos que se reciben en la circunscripción especial indígena a la proporción que corresponde a los votantes de acuerdo a lo que es su participación teórica, digamos, en el registro electoral nacional. Entonces, nunca ha habido una situación ya son casi 20, 19 años de práctica de ese sistema electoral en que haya habido una sobrerepresentación. Por lo demás, tampoco hay una evidencia que la sobrerepresentación pueda superar a la subrepresentación que se produce todavía en virtud de los estereotipos y prejuicios raciales que impulsan a mucha gente que pertenece a los pueblos indígenas a no reconocerse como tal ni siquiera en la soledad de una urna. Entonces, nos parece que el criterio de autoidentificación es bastante sólido en su operación, aparte de estar fundado en el derecho internacional y estar acreditado en la experiencia tan importante de estos dos países que cuentan hace ya largo tiempo, sobre todo Colombia, digamos, casi 20 años con un sistema de votación con autoidentificación a la hora de elegir representantes indígenas a las dos cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Finalizo, digamos, y ya esto muy breve ya para no extenderme demasiado, con los requisitos de los candidatos, porque aquí
Por cierto, hay que mezclar tanto elementos de principios como elementos pragmáticos. Esto es la idea de que en un distrito nacional que favorece por considerar la diáspora, la distribución especial, que es bastante particular en Chile, donde hay mucho pueblo indígena urbano, digamos, o decir, personas de pueblos indígenas que viven en la ciudad lejos de sus territorios ancestrales, a diferencia de otros países. Esta es una característica de Chile, entonces un distrito único quiere resolver este problema, pero una dificultad de un distrito único es que puede ser una sábana eterna de candidatos, y una de las cuestiones que se consideró es que elementos que permitan reducir el número de candidaturas a liderazgos que sean liderazgos reales, personas que tengan experiencia de liderazgo en el mundo indígena, personas que sean claramente indígenas, y por ello, digamos, a los candidatos se les va a pedir, aparte de los requisitos comunes a los convencionales, digamos, generales, constituyentes, que acrediten su condición de indígena, es decir, una persona que ya lleve tiempo en el mundo del liderazgo indígena debería no ya contar con una acreditación indígena de CONADI sin mayores problemas. En otros países, Colombia, incluso Venezuela, se piden requisitos mayores. En Colombia, por ejemplo, se tiene que acreditar con un certificado de una organización indígena que esté refrendado por el Ministerio del Interior, que han ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o que han sido líderes de una organización indígena. En Venezuela, además de eso, se les pide que justifiquen que han hecho cosas favorables para los pueblos indígenas. Pero bueno, esos sistemas. Nosotros, la verdad, queríamos que se reflejara que haya candidatos que sean líderes reales, con experiencia en el mundo indígena, que busquen representar al pueblo indígena al que pertenezcan. Si hay personas que pertenecen a varios pueblos indígenas, porque puede darse, y se da mucho, que la mamá pertenezca a un pueblo indígena, el papá a otro, en fin, o que haya herencias, digamos, mestizas, tienen que decidir, digamos, el candidato a qué pueblo indígena quiere representar, y que tenga efectivamente, por ser un liderazgo real, apoyo de ciertas organizaciones de su pueblo. Esto es, de comunidades indígenas que estén registradas en CONADI, asociaciones indígenas registradas en CONADI, o bien organizaciones indígenas no registradas, pero que estén constituidas de alguna otra manera, porque hay muchas organizaciones indígenas que no están en el registro de CONADI, pero está constituida de otra manera, pero son identificables claramente como una organización indígena. Aquí el criterio es un criterio cuantitativo también, en el sentido que a los pueblos con una población menor a 10.000 personas se les pide un apoyo de una organización, y a los pueblos de más de 10.000 personas, que al resto, digamos, los pueblos de menos de 10.000 personas son el Rapa Nui, el Cahuéscar y el Yagán. Todo el resto debería tener el apoyo de al menos 3 organizaciones. Bueno, con esto termino y quedamos a disposición junto con Domingo de las preguntas que nos quiera hacer la honorable comisión. Muchas gracias. Bueno, muy amable y muchas gracias, profesor, por su exposición. Lo mismo al profesor Namuncura. Y por lo tanto ofrezco la palabra a las señoras y señores senadores para hacer preguntas o alguna reflexión sobre el particular. Estoy viendo si por intermedio del señor secretario me puede ayudar también. Señor presidente, estoy revisando aquí la pantalla. ¿Alguien? No veo palabras pedidas, presidente. No todavía. Veo a Luz, veo a Rodrigo, veo a Alejandro Navarro, veo a... La senadora Ebensperger. La senadora Ebensperger está pidiendo la palabra. Senadora Luz Ebensperger, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a los invitados las exposiciones. Es un tema sin duda importante, especial, no fácil de resolver. Creo que ya hay un consenso en el Congreso y en el país, ¿no es cierto? Y es que los pueblos originarios tengan, o los pueblos indígenas tengan representación, y nos queda el determinar cuál o cuánta va a ser esa representación y cuál va a ser el mecanismo para determinarla.
Yo comparto algunas de las cosas que se han expuesto. Comparto el tema de la identidad cultural, comparto que exista, ojalá el día de mañana en esta elección, la mayor representación territorial. Comparto el tema, ¿no es cierto?, de la paridad en general. Entiendo que, pero no comparto el mecanismo. No comparto el mecanismo porque me parece peligroso. Creo que es un muy buen mecanismo para otro tipo de actividades, pero no para una elección. No para una elección en que creo que se requieren tener las normas absolutamente claras. Y creo que este mecanismo no lo determina así y puede en definitiva, ¿no es cierto?, haber una o terminar en una sub o una supra representación. Creo que debiera haber un padrón especial indígena en que las personas libremente determinaran si el día de mañana, ¿no es cierto?, quieren votar a través de ese padrón y por lo tanto inscribirse en él, acreditando su calidad de tal. Habrá que facilitar la manera de que esto sea lo más expedito posible, o quieren permanecer en el padrón nacional. Creo que ese es un derecho que tiene que decidir cada persona, pero tiene que estar claramente determinado antes del día de la elección. Lo contrario me parece peligroso, me parece que no tiene reglas claras, me parece que incluso puede prestarse para fraudes, para cálculos electorales, y creo que no va acorde a nuestra historia, que en derecho electoral y en actos electorales que ha sido impecable. Me parece también, presidente, iniciando la conversación, yo sé que nos queda mucho todavía por delante, me parece también complicado el limitar o establecerle requisitos a las personas para ser candidatos en representación de los pueblos originarios. Creo que hay que ponerle requisitos, sí, requisitos, ¿no es cierto?, de que tengan la calidad indígena debidamente reconocida por la CONADI, que tengan su certificado, pero exigirles que tengan como la autorización previa o el aval previo de una o más organizaciones indígenas, me parece complicado, porque es como que nosotros prohibiéramos por una ley, entendiendo todas las diferencias, pero quiero hacer la comparación, es como que prohibiéramos la presentación de candidatos independientes en una elección. Sé que tiene matices por lo que se persigue, ¿no es cierto?, pero creo que son elementos que hay que conversar más, que hay que considerar. Tengo dudas en alguna de estas cosas, entendiendo que esta es la primera aproximación y la primera conversación, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Sigo ofrecida la palabra. Senador Pedro Araya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Pues, por su intermedio, saludar a nuestros invitados. Bueno, manifestar que obviamente nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y espero que podamos tener un acuerdo respecto a la cantidad de escaños que se van a reservar para los pueblos originarios, así como también el mecanismo respecto al cual, cómo se va a construir el padrón y el territorio respecto al cual van a ser elegidos. Yo tengo una consulta porque hoy día, si no puedo estar equivocado, pero entiendo que la ley reconoce a 9 pueblos originarios en nuestro país y en el Congreso se están tramitando al menos un par de proyectos de ley de otros pueblos que están solicitando reconocimiento indígena. En el caso, por ejemplo, el caso del norte está los changos
y entiendo que también están los huilliches. Entonces mi consulta es que a nuestros invitados, si ellos están pensando respecto de estos dos pueblos que hoy no están reconocidos, que también puedan tener un espacio, o solamente en aquellos pueblos que hoy tengan reconocimiento legal. Eso, presidente. Gracias, senador. ¿Quién contesta? Domingo, Salvador. Ofrezco la palabra. Perdón, creo que la senadora Isabel Allende puede hacer alguna consulta antes. Sí, está pidiendo la palabra la senadora Isabel. Ajá. Está bien. Senadora Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que ha sido muy importante ambas presentaciones. Obviamente que esta es la primera vez que estamos viviendo un proceso absolutamente histórico. Yo comparto mucho más de lo que se decía, como la oportunidad que se tiene a través de un proceso democrático, como hacer este proceso constituyente, ojalá lograr establecer unas nuevas relaciones que permitan una relación mucho más estable, más armónica y equilibrada, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría cosas bien específicas, digamos, algunas dudas que me deja lo siguiente. Es cierto, yo creo que la única forma de garantizar obviamente la representación es que sean sobre cupo. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo, creo yo, en el número. Eso es bien importante. Al mismo tiempo, criterio. Es cierto que es justo un criterio proporcional a la magnitud o al porcentaje de esa población indígena. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del caso mapuche, 1.700.000, versus a lo mejor algunos pueblos que pueden tener, no sé, 1.000. Entonces tiene que haber, evidentemente, una cierta proporcionalidad, pero teniendo el cuidado, supongo, creo que lo expresaron así, que de ninguna manera puede quedar fuera, digamos, algún pueblo, por pequeño que sea, aunque sea a través de un representante. Yo creo que eso también es un valor destacable. Ahora, me deja la duda del distrito nacional versus distritos regionales. No sé, me gustaría que después se explayaran más las ventajas de lo uno o de lo otro. Respecto al padrón especial, yo creo que tienen razón, ya no hay tiempo ni condiciones y quizás lo mejor es autodeclaración. Yo creo que es una buena fórmula, una buena, la identificación es la manera como más expedita a esta altura del proceso, y creo yo que en ese sentido me parece una buena alternativa. Ellos quieren tener que su isla sea un distrito, y le parece, y ellos quieren que además tener un distrito insular y que tenga el respaldo, por cierto, esa candidatura del Consejo de Ancianos. Ahora, obviamente, a ellos les gustaría más de un representante, pero en la fórmula ustedes dejan un representante para Rapa Nui. Obviamente que quisieran, porque además también está el tema de la paridad, pero yo imagino que cuando estamos hablando de la paridad va a tener que resolverse sobre el conjunto. Cuando tienes un representante no puedes resolver la paridad, entonces eso es muy, muy importante que se explicite, puesto que ustedes han ratificado, y yo creo que además así es culturalmente, lo importante que es en los valores de nuestros pueblos originarios el tema de la paridad, pero justamente para aplicarla, ¿cómo se hace cuando vas a tener un representante? Entonces yo imagino que termina resultando de la mirada del conjunto. Entonces eso sería como y la última consulta es si están de acuerdo ustedes con la idea de generar listas o pactos para las candidaturas. Eso Muy sería bien. parte. Presidente, una consulta más. Perdón, déjeme, senadora, a ver si hay algún otro senador. Senadora, tiene usted la palabra. Sí, la otra consulta que quisiera hacerle a los profesores es qué pasa, por ejemplo, si hay si se establece lo que ellos señalan sin un padrón distinto y previo, debidamente auditado por el CERVEL, en el que está determinado que esas personas van a votar en ese padrón. Hay un número determinado de escaños reservados para los pueblos originarios. Y finalmente, ¿no es cierto?, en esta autodeterminación, en este sistema, no sé, hoy día en el padrón CONADI hay cerca de 788.000 personas mayores de 18 años inscritas. Suponiendo que más o menos eso fueran a votar. Y terminan eligiendo estos 20 y tantos que ellos eligen, no sé,
100.000 personas y el resto vota en el otro padrón. Ahí también se va a producir una tergiversación importante del fin que se persigue, porque y va a haber como un doble voto para ellos finalmente, porque decir, ¿para qué pierdo mi voto votando por alguien indígena si ellos están asegurados, independiente, que voten 100 o 1 millón de personas y voto en el padrón general? Eso, ¿cómo se resuelve en este sistema que ustedes están proponiendo? ¿Cómo asegura que el número de escaños efectivamente también, o voten por ellos un número representativo a este mundo para que de verdad se cumpla también el objetivo que ustedes señalan, que sea proporcional? Gracias, presidente. Ya no pregunto. Gracias, senadora. Muy bien, si no hubiera pedido otras palabras, le daría la palabra yo a los profesores. Partamos por don Domingo. Le ofrezco la palabra, don. Gracias, presidente. Voy a partir rápidamente por la última intervención de la senadora Luz Eversberger, a propósito de esta pregunta de cómo conciliar el tema del padrón con los cupos. Primero, yo diría que lo esencial es, al margen de los 3 criterios básicos: identidad cultural de los candidatos, identidad territorial y paridad de género, que esté presente en todos los escaños reservados. El segundo criterio político, estratégico en esta importante reforma es concordar finalmente cuántos van a ser los escaños: 24, 26, 28, 30, concordarlo. Porque ese dato es muy importante, porque si estamos claros en la cantidad de cupos, el mecanismo también se puede considerar como una manera de lograr estos resultados, sea que voten por los escaños 100.000 personas, o 300.000, o 500.000, o 1 millón. No sé si me voy a entender. No importa cuántos voten, pero que hayan 26 escaños de todas maneras. Ese es un dato que uno podría pensar que tiene cierta relevancia. El problema está en que los candidatos indígenas que van a tener el voto de sus electores indígenas, si están en un padrón especial, el peso de esa votación también va a tener un impacto en los candidatos, porque igual como existe hoy día todavía, o no sé si se ha reformado ya, que en la elección parlamentaria última proporcional, ustedes vieron que fueron electos senadores y diputados con una cantidad, la verdad, bastante baja, por el arrastre de los votos de los candidatos mayores en lista. O sea, entiendo que hay senadores y diputados que fueron elegidos con un mínimo, una fracción del voto electoral. Y claro, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué peso tiene aquello? ¿Entiende usted? Entonces, en el mundo indígena puede ser lo mismo. No es lo mismo un constituyente indígena que tiene un 25% o un 30% de los votos nacionales indígenas a que tenga un 0,01 o 0,02. No es lo mismo. Entonces ahí hay un tema que uno puede efectivamente discutir. Ahora, voy al comienzo, también retomando lo que señalaba al inicio la senadora Luz Eversberger. Ella emplea palabras que son, yo creo que no es necesario ocuparlas porque no va a ocurrir. Primero, esto no es peligroso, no es riesgoso, no va a ser objeto de fraude ni de cálculos electorales. Además, en materia de cálculos electorales, en toda elección hay algún cálculo. De hecho, los pueblos indígenas también van a evaluar dónde van a estar más potenciados sus candidatos con mayor representación, con mayor votación. Es un cálculo electoral normal. Fraude, muy poco, porque en el caso de la votación tendría que haber alguna operación de algún grupo destinado a poner más votos en la urna, pero eso es tan excepcional y tan poco habitual en nuestras elecciones generales que en este caso tampoco va a ocurrir. Por lo tanto, no hay riesgos
yo podría decir, en la lógica de mantener el padrón nacional con votantes indígenas dentro del padrón nacional. Ahora, que se requieren normas claras, lo señala la senadora, por supuesto. Mientras más claridad haya y transparencia, siempre es bueno. El tema del padrón especial tiene la desventaja de que reduce el impacto electoral de los pueblos indígenas que hoy día tienen un volumen importante en el padrón nacional. Pero sobre todo, senadora, deja esta sensación rara de que a los indígenas se les segrega. No importa cuál sea el mecanismo, pero se les segrega, se les separa del padrón nacional. Y esto tiene un impacto emocional, político y cultural, porque la pregunta normal de un indígena es, bueno, ¿pero por qué me sacan del padrón? ¿O por qué yo tengo que, obligadamente, para votar por mis hermanos, tengo que salir del padrón donde he votado desde que tengo 18 años, hoy día tengo 60 años, y tengo que salir de ese padrón para ir a votar por mi hermano mapuche o aymara y quechua, e inscribirme en otro, aparte de los chilenos? O sea, aún en esta operación política, el Estado nuevamente me excluye, me margina y me manda para otro lado, como diciendo, bueno, mire, ustedes los indígenas voten allá y nosotros, todos los chilenos, votamos acá. Ese impacto emocional, cultural y social tiene un valor político y va a generar un conflicto, llámelo cultural o social, una sensación de decir, mire, todo el país avanza para una nueva constitución, pero los indígenas nos separan. Ahora, nos separan con una buena intención, para que los indígenas voten por indígenas. Entonces, sumado a lo que decía Salvador, la complejidad de recursos financieros, el escaso tiempo que tiene el CERVEL para levantar un padrón especial, el hecho de que no todos los indígenas van a poder ir a inscribirse a un padrón especial porque hay muchos problemas de desplazamiento, de territorio, de cultura, etcétera, de esta pregunta que va a ser el elector más antiguo indígena que ya ha votado en todas las elecciones del país y que ahora le dicen, no, mire, usted para votar por su hermano mapuche va a tener que escoger, o se queda donde está o se va a un padrón distinto. La pregunta natural del elector indígena es, pero ¿por qué? Si siempre he votado donde yo voto, en el colegio aquí al lado, y voto por los candidatos que yo quiero, ¿por qué me obligan a salirme del padrón? Entonces, ese conflicto yo lo veo de inmediato si el Congreso aprobara un padrón especial de los indígenas. Ergo, los indígenas de allá, nosotros acá. Los indígenas en la vereda al frente, nosotros aquí. Entonces, ahí hay un punto de discusión que nos llevó a decir, mire, mantengamos el padrón nacional, ¿no? Un momentito, profesor. Hemos llegado a la hora de término, entonces solicito el acuerdo de la comisión para prorrogar por 10 minutos más. Si te parece. Por favor, 10 minutos, presidente, tengo gobierno después. 10 minutos, perfecto. Muy bien, se prorroga por 10 minutos. Profesor, puede continuar. Yo también lo tiro, entonces no hay riesgo, no hay peligrosidad, por el contrario, mantener el padrón actual significa que chilenos e indígenas juntos, a partir del mismo padrón donde estamos inscritos, podemos colaborar para generar una elección adecuada, y el mecanismo está en la forma como la mesa electoral maneja la autoidentificación cuando el elector llega a la mesa, presenta su carnet y dice, yo soy mapuche, voy a votar por la cédula mapuche, se le entrega la cédula mapuche y listo, y emite un solo voto y se retira de la urna. Entonces, en ese sentido no hay problema. Y respondo al senador Araya. Nosotros hemos trabajado en base a los 9 pueblos de la ley indígena, también considerando a los pueblos afrodescendientes, porque hay una ley que los aprobó. El principio general debiera ser que ingresan a este proceso los pueblos que han sido reconocidos al menos por leyes nacionales. Pero nada impide que el Congreso, por sus especiales atribuciones, en una reforma constitucional transitoria también pueda decir, además de, se deben agregar por tales razones otros pueblos que están en proceso de reconocimiento. No debiera haber ahí un problema. Eso sí aumenta la perspectiva de los cupos para mantener el equilibrio de los cupos ya definidos más los cupos nuevos. Entonces, es una prerrogativa muy especial del Senado y de la Cámara de Diputados si agrega lo que no está en las leyes nacionales todavía, pero que sí seguramente van a ser reconocidos en las leyes que se están discutiendo, y se anticipa ese reconocimiento y se incorpora en la reforma.
no hay ningún problema, por el contrario, sería totalmente significativo hacerlo, siempre y cuando en la medida en que eso tenga un efecto importante también en la cantidad de escaños de todos los pueblos reconocidos tanto por ley como por una virtud especial del Congreso Nacional. A lo menos llego ahí para darle también tiempo a Salvador. Bueno, muy amable. Muchas gracias, profesor. Profesor Salvador Millarle. Para responder, complementar, o sea, primero responder otras preguntas y complementar después lo que decía Domingo. Respecto a este dilema o distrito nacional o distritos territoriales, este fue un dilema que se planteó ya en la Cámara, porque tiene que ver con que en la experiencia comparada lo más habitual son distritos territoriales, pero nuestra población indígena tiene una configuración demográfica muy particular y que tiene que ver con la historia de Chile, digamos, con la centralización de Chile y con los patrones de migración campo-ciudad, que ha significado que la mayor parte de la población indígena se concentra en las grandes ciudades lejos de sus territorios ancestrales. En particular, Santiago tiene la mayor cantidad de mapuches y una buena porción de otros pueblos. Y así uno puede ver que en los pueblos se distribuyen a lo largo del país. Incluso en el pueblo de Rapa Nui hay una buena cantidad en Isla de Pascua, o Isla de Pascua Rapa Nui, como se busca llamar ahora, y que hay mucha gente en Valparaíso, también en Santiago, en fin, hay una diáspora, como se conoce eso en sociología, y la pregunta es cómo dar cuenta de esto. Entonces, por eso es atractivo el Distrito Nacional, porque permite, lo que lo dijo, creo que lo tomo del alcalde Millagur, un voto sin fronteras, es decir, que cualquier indígena, que sea un mapuche que resida en Arica, pueda votar por otro mapuche, o un Rapanui que resida en Temuco puede votar por otro Rapanui, sin que las limitaciones de los distritos territoriales le impidan hacerlo. Entonces, esa es la virtud del distrito nacional, del distrito único, que permite esa configuración y por lo tanto responde a las personas que estén fuera de sus territorios ancestrales, que puedan votar aún por candidatos de sus propios pueblos, independientemente de donde estén. Pero, y esto fue el desafío, es muy importante que se considere el vínculo territorial de los candidatos. Entonces, la verdad es que se llegó a una solución bien interesante de compromiso, de mantener el distrito único en cuanto a la votación, pero a la hora de asignación de los escaños haya una consideración al vínculo territorial de los candidatos. Esto es que los candidatos que sean seleccionados tengan que cumplir un requisito, y en esto tiene que haber una corrección, de que tener un vínculo territorial determinado de acuerdo al domicilio electoral que declaran. Esto es en el caso de Rapa Nui, que si bien puedan votar todos los Rapa Nui que estén dispersos por el territorio del país, solo puedan votar o solo se asigne el cargo a alguien que tenga domicilio en la comuna de Rapa Nui. Es decir, que no que esté en otra parte. Y eso también va a ser relevante fue relevante de acuerdo a la visión que nos presentó el pueblo aymara, que tenía que tener domicilio en el norte del país, en fin, y en el caso del pueblo mapuche aún más complejo, porque hay una dispersión bastante grande, digamos, y sobre todo una concentración en grandes ciudades, que requería hacer una distribución más compleja todavía de acuerdo a territorios de residencia de los candidatos. Esto es la zona central, la zona, digamos, propiamente la Araucanía, la octava Ñuble, luego la zona Mapuche-Huilliche, y luego la zona austral, donde también en Aysén y Punta Arenas hay una buena cantidad de personas que han migrado en las últimas décadas hacia allá desde Chiloé, pero que están instaladas ya por decenas de miles y que también tienen derecho a representación. Entonces, la idea es que es distrito único en cuanto al voto, pero con una asignación vinculada a los territorios de acuerdo al domicilio que declare los candidatos que sean en definitiva electos a la hora de determinar quiénes son los representantes. Y así, digamos, cuadramos este círculo que era difícil entre, digamos, distrito único por una parte y vinculación territorial. En cuanto a la paridad, efectivamente, en la paridad, para explicarlo bien, la idea es no romper en absoluto la reforma en que está. Los pueblos indígenas quieren y necesitan paridad, y para esto hay que considerar dos situaciones. Pueblos indígenas que eligen dos o más,
ahí se aplican criterios de paridad en, digamos, priorizando o evitando que los dos sean de un mismo sexo y por lo tanto se corrige en el sentido de que uno corresponda a un sexo y no hay un sexo subrepresentado. Y en el caso de del resto de los pueblos indígenas que eligen uno, esto se corrige, como usted misma plantea, senadora Allende, en términos globales, tal como en la reforma general se trata, si son 7 pueblos que quedan, la idea es que no hay, en la suma total, no haya una suma donde sea superior a 1 la diferencia entre los sexos. Y si lo hay, entonces hay un mecanismo de corrección sustituyendo a los candidatos del sexo sobrerepresentado menos votados por el siguiente o la siguiente candidata del mismo pueblo, nunca una sustitución entre pueblos, sino siempre entre candidatos del mismo pueblo para que tanto haya paridad como se asegure la representación de todos los pueblos adecuadamente. Y finalizando, para complementar la respuesta de Domingo, cuando nosotros construimos esta idea, como recalco, insisto, la idea del instrumento es una idea bastante pragmática. Nosotros consideramos el registro especial y efectivamente cuando pedimos asesoría a expertos electorales, lo que todos nos dijeron, a diferencia de lo que nos decían en marzo, cuando nosotros creíamos que se iba a aprobar esto, que había posibilidades difíciles de construir un registro, ahora nos dicen que es imposible construir un registro con digamos, los requisitos de transparencia, regularidad que tiene nuestro servicio electoral. Por supuesto, es algo que tiene que despejar el mismo servicio electoral, digamos, ojalá que lo citen para acá, porque es un aspecto sumamente relevante, pero eso es lo que nos motiva a buscar una forma alternativa, y la forma alternativa está, no una forma teórica, está funcionando en otros países, y de hecho, digamos, sin estos elementos de fraude o peligro. Yo creo que es legítimo, como son legítimas todas las preguntas que uno se puede hacer en abstracto, pero cuando uno mira la experiencia concreta, efectivamente uno ve en la experiencia colombiana una forma bastante operativa, donde de hecho lo que se reclama es que los pueblos indígenas hacen un mal cálculo electoral porque votan demasiado en su circunscripción especial, teniendo un número fijo asegurado allí, cuando si votaran de otra manera elegirían más por la vía general, de acuerdo a la cantidad de votos, si pudieran hacer ese cálculo, ese trasvasije, digamos. Pero nunca ha sido el problema de que voten poco, sino más bien el problema ha sido que voten demasiado, porque en la medida que esto existe, renace la identidad, la autoidentificación y se hace más viable, digamos, la manifestación pública, como decía Carlos Peña, de esta conciencia étnica. Entonces, digamos, aquí los peligros de fraude en la experiencia internacional no han sido tales, y sí ha habido diversos problemas con la construcción de los registros. Lo que señalaba en Venezuela es un caso bien ejemplar de cómo, porque cuando hay un registro, está el órgano electoral, pero tiene que haber otro órgano que es el que te dice o te certifica quién es el indígena. El órgano electoral recibe esa información y anota al indígena como indígena para establecer el registro especial. Y tiene que haber otro órgano, ya sea un órgano estatal o bien las mismas comunidades las que te certifiquen la calidad de indígena. O sea, de manera centralizada o de manera descentralizada. Y ahí el riesgo es que el órgano estatal puede estar coordinado con el gobierno y ahí tener ciertos intereses que ralenticen, que se acrediten ciertas personas como indígenas y otras no, de acuerdo a las preferencias. Y esto es lo que parece estar pasando en Venezuela, que en definitiva el gobierno prefiere una elección indirecta y ahí determina que el registro sea de otra manera distinta como era hasta entonces, hasta este año, y por lo tanto genera una serie de discusiones acerca de la transparencia del proceso electoral. Y lo otro, digamos, es cuando el que se certifica que es indígena es la misma comunidad, y ahí es mucho más complicado porque es descentralizado total y hay que ver qué criterios van a usar las comunidades y qué tipo de decisiones están tomando para ver si estas son transparentes o no, se adecuan a sus propios criterios, sus propios derechos constitucionales o no. Entonces, los riesgos también de una manipulación en teoría de un registro electoral también, especial indígena, también existen. Aquí yo creo que lo hay que ver es con mucho pragmatismo una decisión para ahora y que además no clausura lo que pueda hacer una representación especial
al futuro, por ejemplo, para el Congreso o para los gobiernos regionales, que otra de las demandas que están en la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, en fin, y en todos los acuerdos que se ha llegado, la idea, o que se han planteado, la idea de que haya una representación en el Congreso. Efectivamente ahí, con tiempo, con una programación, con una planificación, a lo mejor se puede introducir una especie de registro, pero considerando el escaso tiempo que tenemos y las necesidades de transparencia, de igualdad, a nosotros nos pareció esta la mejor solución, y como decía, en la experiencia comparada no tenemos noticias de fraude al respecto. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, profesores, muchas gracias, señoras senadoras y senadores. Y señor secretario, entiendo que estamos ok, ¿no es cierto?, con la sesión. Estamos presentes.